Buenas, buenas, buenas. Por aquí de nuevo. Vamos a esperar a Vero. Hola Lorena. Otra Lorena. Vamos a esperar a Vero Curiel que se conecte con nosotros. Y ahí está Vero. Muy bien, vamos a invitarla. Hola Luis. Hola Vero. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien por acá. Bueno, bueno, bienvenida a Mar del Plata. Gracias por la invitación, de verdad, y bueno, no solo por mí, sino por todas las personas que están viendo esto, porque realmente Bueno, qué necesitaba bueno. un empujoncito para hacerlo y vamos a tener una buena conversa. Qué bueno. Esperamos unos minutos, un minutito a que se sume más Claro, gente y empezamos. seguro que sí. Hola Paula, ahí se están sumando todos. Eli, Eli, hola Eli. Tere. Bueno, ahí vamos. MDDS5, María que no sé quién Victoria, es. besitos María Victoria. Ah, ok. Ahí está. Will Echevarría. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Tú me ves bien, ¿verdad? Sí, ¿me escuchas Genial. bien? Perfecto. Súper. Bueno, hace un montón que no nos veíamos. Uf, Años. desde, Dos- no sé, 2015. 2014, 2015, sí, 2015, ¿cierto? 2015, allí en Panamá. En Panamá, sí, señor. En Panamá. Sí, que estuvimos Bueno, grabando una clase sobre aperturas de caderas. Está en YouTube, apertura de caderas para Momento OM. exactamente. Bueno, para los que se van sumando, acá les quiero presentar a mi amiga Vero Curiel, con quien nos conocimos en Panamá en 2015 y como recién Así estábamos es. recordando, grabamos un capítulo para su programa Momento OM, Sí, donde yo hablaba, conversamos en realidad los dos sobre el tema de apertura de caderas, que salió muy lindo y anda ahí sí, colgado por YouTube, así que para el que los quiera ver, después le paso sí. la dirección para que nos pueda ver. ¿Eh? Así que, y bueno, y ahora Vero vive en Canadá desde hace 4 años cuatro ya, años, ¿sí? 4 años ya. 4 años. Así que la idea de nuestra charla o plática de hoy es hablar un poquito sobre un amigo Vieja amiga. o una amiga, una vieja amiga, la ansiedad. La ansiedad. Así es, que nos está visitando a todos Ah, últimamente. sí, Entonces, ya se nos está haciendo, ya convive con nosotros la ansiedad. exactamente. Entonces, bueno, vamos a Y ver qué podemos hacer con ella y cómo podemos digerirla y transformarla en algo positivo en vez de irnos hacia claro, abajo. y, y tú sabes que aquí el gobierno ayer dio un anuncio que nos dieron 15 días más de confinamiento. Wow, ok. Así que hasta el 13 de abril no salimos de la cueva. Bueno, está bien. Vamos a Muy bueno, tomarlo de, muy bueno. de retiro. Claro, Sí, sí, sí. exacto. Así que bueno, aquí estamos para compartir un poquito todo lo que nos quieras contar, tu experiencia, y algunos tips prácticos para convivir con esta amiga. Con esta amiga ansiedad, sí. Bueno, para contarles un poquito sobre mí rápidamente, yo nací en Caracas, Venezuela. Y bueno, tengo ya prácticamente 15 años practicando Ashtanga Yoga y meditación también. Ujú. Bueno, me he dedicado a la práctica y a enseñarla. Y bueno, siendo venezolana y teniendo que haber salido de Venezuela en momentos muy difíciles, pues me ha hecho ser una vieja amiga de la ansiedad, como estábamos diciendo. Y realmente pasé momentos muy duros para salir de mi país con mis 3 hijos. Mi hijo mayor está diagnosticado con autismo también. Entonces, vamos a decir que por ahí ya tenemos un background del que realmente con lo que yo aprendí a sobrevivir y a sobrellevar todos esos momentos tan difíciles fueron con el yoga y la meditación. Fueron mis dos ¿Sí? herramientas que me mantuvieron en pie durante todos esos momentos de sobrevivencia, ¿no? En los que tienes que estar Ajá, en modo sobrevivencia.
Entonces, Bien. bueno, esa es un poquito mi experiencia por esa parte. Ahora, estando aquí en Canadá, ya tengo 4 años acá y pues me he dedicado a estudiar en la Universidad de Toronto mindfulness, Ajá. bueno, con lo que he completado mi carrera. Y me dedico ahora a Eh, trabajar con personas que sufren de condiciones de ansiedad. ajá. Y Allí, entonces lo que hacemos es... Sí, cuéntame. perdón, allí en la Universidad de Toronto enseñan el MSRP, ¿no? El Sí, Mindfulness Stress Reduction. sí, 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 sí. La certificación que yo hice es en aplicaciones clínicas sobre el mindfulness, ¿no? ¿Cuáles son Ok. las aplicaciones para mental health? Ajá. Lo que es el CBT, lo que es lo que acabas de decir, stress reduction. Y Ajá. bueno, hay muchísimas técnicas de ahí que podemos ver que, sinceramente, el mindfulness es psicología budista, de alguna forma, Claro. ¿no? Y el budismo Bien. también, ¿de dónde proviene? Es todo como de la misma raíz. Entonces, realmente el yoga y el mindfulness es exactamente lo mismo. Lo que nos invitan es a estar en el momento presente, a entrenar nuestra mente para poder realmente controlar lo que está pasando, ir a la parte sabia de nuestra mente y no estar ni en nuestra mente racional ni en nuestra mente emocional, sino poder Ujú. conseguir ese punto medio donde nos podemos observar y podemos utilizar todo eso que sentimos y pensamos como herramientas para tomar acciones. Bien. Sí. Entonces, bueno, no sé, ¿qué más quieres hablar? Em, Comenzamos por definir lo que es la ansiedad, ¿te parece? Me parece Un que sí. poquito. Ok, Estaría bueno, sí. sí. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad para mí es la percepción de un futuro que no ha llegado, pero es como percibimos el mundo con miedo. ¿Es verdad? Cómo percibimos el Sí. mundo con miedo, cómo nos imaginamos en una situación de peligro o en una situación que nos pone nerviosos, en una situación horrible. Entonces nos Sí. imaginamos en esa Pues, situación, en lo peor que puede pasar, y eso tiene un efecto en el cuerpo físico, nos genera sensaciones. Entonces la ansiedad, más que nada, es cómo experimentamos esos pensamientos en el cuerpo, en forma de sensaciones. claro, o es estar pensando en un futuro que nunca llega también. No sabemos si va a llegar o no, pero simplemente con imaginarlo, eso produce una cantidad de bioquímicos en el cuerpo que nos hacen experimentar sensaciones desagradables. Pero esas Sí. sensaciones lo que están buscando es ponernos en acción. Ahora, ¿de Ujú. qué manera nos ponemos en acción? Ese es el detalle. Ese es el punto. Claro. Uh-huh. Bien. Sí, porque, a ver, a mí me ha pasado a veces, todos tenemos en mayor o menor grado un poco de ansiedad, me Sí, parece. y está bien tenerla. Algunas, sí, algunas personas son más ansiosas, otras no tanto, la manejan un poco mejor, ¿no? Pero cuando te agarra esa cosa de ansiedad, es como que estás esperando a que pasen las cosas y eso nunca llega y parece que el tiempo se te empieza a pasar cada vez más lento, más lento, más Exactamente. lento, Sí. ¿no? Y estás como cada rato mirando el reloj y Y, te das cuenta que y, el tiempo no y, pasa y y te tienes empieza a esto agarrar que, como... uy, sí, que es como yo lo llamo exceso de energía en el cuerpo. Claro, Estás es con como que ese te agarra exceso de como una energía cosa... y no sabes qué hacer con eso, porque también lo que sucede cuando estamos en un momento de ansiedad fuerte o leve o muy suave es que los pensamientos se nos bloquean, la parte de nuestro cerebro que piensa se bloquea, ¿no? Al activarse Claro, el nervio vago, que es el nervio que es uno de los nervios más largos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y es uno de los nervios que ese nervio lo que hace realmente es decirle a los órganos del cuerpo, mira, el cerebro me está diciendo que estamos en una situación de emergencia, entonces vamos a dejar de digerir la comida, vamos a dejar de pensar, vamos a dejar de hacer todo lo que no es vital para salir corriendo y huir o pelear si necesitamos pelear. Y entonces sí, eso es lo que está pasando en el cuerpo, pero nosotros no tenemos ni idea de que eso es lo que está pasando, simplemente estamos experimentando ese humo, esa nube que no nos deja pensar y no sabemos qué es. claro. A ver, sí, yo hablo desde el desconocimiento absoluto, es como que te agarra un shock de adrenalina, es como... Totalmente, totalmente. Entonces te quedas con esa adrenalina en el cuerpo y ese cortisol sin poderlo utilizar, sin manejarlo, y entonces lo Ujú, que hace es empeorar las sensaciones en el cuerpo y empeorar los pensamientos, ¿no? Y es un círculo claro, vicioso que en algún momento hay que romper. claro, ¿no? Porque hay gente que siempre vive ansiosa, Sí, de repente, sí, ¿no? Por más de que no tenga nada por hacer, pero le agarra esa cosa como de... Y sí, tú ya es ves un que, hábito, se convierte en un hábito también, muchas claro, veces. o que agarra el carro y conduce rápido, o camina rápido, ¿no? Sí, sí, Son porque como... es que
Es esa sensación de como si tuvieses un hot potato, una papa caliente que no sabes qué hacer con él. Es esa sensación de desesperación, ¿no? Que quieres salir de esa situación, pero no puedes, es en el cuerpo. La ansiedad está en el cuerpo porque es un mensaje que te está diciendo, hey, vamos a prestarle atención a esto. Muchas veces tratamos de tapar la ansiedad con comida o con cualquier otro tipo de cosas y realmente lo que estamos es empeorando la situación, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ok, ¿qué hacemos realmente cuando estamos en un momento de ansiedad como ese? El paso número 1 es tomar conciencia. Detrás de toda esa ansiedad siempre hay un miedo. Siempre hay uno o varios miedos. Y no los queremos ver muchas veces. Lo que hacemos es tapar la ansiedad. Entonces, parar, poner pausa y decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Tomar conciencia. Entonces, en mindfulness, una de las herramientas que utilizamos es nombrar la emoción. Parece algo muy simple, pero es así. El mindfulness te pone como en cámara lenta, ¿no? Como en ser honesto contigo mismo. Entonces, nombrar la emoción. ¿Qué emoción realmente es la que está detrás de mi ansiedad? Te sientas, respiras, lo que necesites hacer para conectar contigo y ser sincero y decir, ¿qué emoción? Si quieren ir a Google, pueden ir y buscar una cosa que se llama el círculo de las emociones, porque a veces ni siquiera conscientemente tenemos cuál es la emoción, entonces vamos y vemos todos los tipos de emociones que hay muchísimas, y normalmente a veces cuando nos expresamos, usamos 2, 3, decimos estoy de mal humor o tengo rabia, y realmente no, a lo mejor estás frustrado, o a lo mejor estás triste, o a lo mejor hay una gama de emociones que no estamos acostumbrados a hablar, a expresar, ni siquiera a tomar conciencia de que las sentimos. Entonces, generalmente esa emoción que uno tiene que detectar en un gran porcentaje no es una emoción buena. No, por lo general no. Y es un mensaje, lo que te trae es un mensaje. Cuando tomas conciencia, lo que tengo es miedo, o lo que estoy es frustrado, o de repente estoy cansado y no lo sé, estoy agotado. Claro. Entonces, es ese momentico nada más de tomar conciencia de qué emoción es. Van a ver que en el momento que la nombran, la intensidad baja. Y eso es lo que necesitamos buscar como primera cosa cuando estamos experimentando ansiedad. Bajar la intensidad para poder pensar, ir de la mente emocional a la mente racional y poder trabajar con ese wise mind, que es la mente sabia nuestra. Pero hasta que no bajamos la intensidad no vamos a poder pensar. Entonces, número 1, nombrar la emoción. Si necesitan tener una guía o son personas muy visuales, podemos ir a Google, buscar la rueda de emociones y decir, ok, esta es la emoción. Del 1 al 10, ¿cuánto la siento? Eso es importante también, nombrar la intensidad de la emoción. Entonces, a partir de ahí ya podemos comenzar a trabajarlas con distintas técnicas. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Es importante para traerla del subconsciente al consciente o de la mente emocional a la mente racional, utilizar cualquier tipo de técnica. Podemos simplemente agarrar una hoja y comenzar a dibujarla. ¿Cómo es tu ansiedad? Bueno, hay personas para las cuales la ansiedad es un cubo de hielo porque les da frío y se pone, ¿me entiendes? Pero ya le pones características, les pones nombres y eso hace que tú vayas entendiendo qué es lo que está pasando. Mi ansiedad es de color negro o tiene una textura corrugada o no, tiene una textura más lisa o más suave. Todo eso te va dando mensajes. Es como empezar a personificar la ansiedad y darle vida o bajarla al papel. Exactamente, hay distintas técnicas. Puedes imaginarte si fuese una persona, cómo sería tu ansiedad y ves detalle a detalle las características. O la puedes dibujar o puedes simplemente comenzar a escribir. Sobre todo cuando detrás de la ansiedad lo que se esconde es rabia y resentimiento, lo más recomendable es escribirlo para no descargarlo en nadie. Pero es importante poner eso afuera de ti. Bien. Entonces, dibujándolo, escribiendo o simplemente haciendo una visualización de cómo te lo imaginas, ya la estás poniendo fuera de ti. Y entonces ese hot potato insoportable que no puedes tener dentro de ti, lo pones afuera, ¿no? Y la intensidad baja. Entonces ya pasamos ahí a otro nivel. Ok. Esa es una buena visualización, tener la papa caliente en la mano y decir, bueno, ok, la pongo aquí. Exactamente. La pongo aquí y la observo, ¿no? La observación. Esa es la primera. O sea, primer paso, para los que se están sumando ahora aquí a la reunión, estamos hablando con Vero Curiel, nuestra amiga desde Canadá, sobre el manejo de la ansiedad. Y recién dimos un primer paso que es intentar
tomar conciencia o identificar qué es aquello que me produce ansiedad, cuál es la emoción Exactamente, de la esto, emoción. y bajarle y darle nombre y dibujarla, como uno puede ver la ansiedad, o recién como decíamos, que puede ser o un cubo de hielo, o puede ser una cosa medio rara, como cada uno se lo imagine. Exactamente, porque si bien la ansiedad la experimentamos todos y todos tenemos el mismo sistema nervioso en el cuerpo y todo esto, cada uno la experimentamos, la sintomatología es distinta en cada persona. Claro, Porque experimentamos la ansiedad, pero la sintomatología es como, o sea, como yo la experimento como persona, yo la experimento diferente a como cualquier persona la experimenta, ¿no? De acuerdo a claro. todo lo que tienes en tu cabeza, de todo lo que has vivido. Entonces, Ujú. de repente hay personas que simplemente les da muchísimo frío y comienzan a temblar de frío. Hay personas que se les ponen las orejas calientes y no pueden. Pero a veces hay señales de este tipo que no sabemos que es que estamos experimentando ansiedad. A veces lo bloqueamos, a veces decimos, ay, estoy vomitando y me siento mal del estómago y no sé por qué es. Y no sabemos que es ansiedad. Pero hasta que no haces este ejercicio de definir tu ansiedad, no te das cuenta. Me ha pasado Ajá. con muchísimo. Una vez estaba dando un taller de yogas para mamás estresadas y estábamos trabajando en esto, en la sintomatología de la ansiedad. Y nos dimos cuenta, entre varias personas, todas tenían la misma sintomatología, que era que les daba un frío extremo, pero el resto Ajá. de las personas no. Y en ese momento dijeron, Oh, ay, con razón, por eso es que a mí de repente en el día me da frío y no puedo controlar el frío, porque estás experimentando ajá. ansiedad y no lo sabes. Porque también entramos en Mira, negación muchas veces como sistema de autodefensa. de defensa, Sí, claro. para poder seguir en la inercia. Claro, o capaz que siente, no sé, un poco de frío y dice, bueno, no sé, debe hacer frío. Son. Exactamente. Sí, sí, o me cayó mal la comida y por eso estoy vomitando. No, estás experimentando ansiedad porque tu estómago está produciendo más ácidos de lo que debería, bla, 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 y por eso estás vomitando. No está pasando nada del otro mundo con la Nada. comida, ¿no? Exacto, Entonces, a veces exacto. va por ahí. Así que bueno, primer punto, darle nombre y forma a la ansiedad Sí, o a la emoción que te produce la ansiedad. exactamente. Y una vez que ya pasamos esa parte del ejercicio, entonces siempre, siempre, siempre es recomendable utilizar el movimiento como medicina. ¿Qué quiero decir Ajá, con movimiento? Desde una simple respiración, yoga. Yo recomiendo muchísimo los saludos al sol para las personas que sufren de ansiedad. ¿Por qué? Porque los saludos al sol son una secuencia sistemática en la que tú no tienes que pensar, pero que el efecto en el cuerpo es como un botón de reset. ok, Entonces los saludos al sol son algo que yo siempre recomiendo. ¿Tienes ansiedad? Ok, la definiste, ahora vamos a sacar esa ansiedad del cuerpo haciendo que con la respiración yógica, que con el ajá, ujjayi y con los saludos al sol, tu cuerpo produzca tu medicina natural, tu farmacia natural, que te va a bien, contrarrestar y va a ser como un antídoto para todos esos bioquímicos que produjo el cuerpo durante la ansiedad, ¿no? bien, Es como cambiar el juego. bien. O sea, receta número uno, tiren el mat y se Y ponen a hacer se ponen a saludos al hacer sol. saludos al sol. Exactamente. Así Bien, es. O ejercicio de alta intensidad, si haces ejercicio, lo que quieras, pero movimiento. Yo me baso en el yoga porque es la herramienta que yo he utilizado y para mí es sumamente efectiva, ¿no? Pero ajá, movimiento, así sea simplemente pranayama, movimiento respiratorio, eso genera también tu farmacia natural. bien. Bien, sí, es una buena técnica y de hecho me estoy acordando, por ejemplo, muchas prácticas de yoga, bueno, o como es el caso de la Ashtanga, Sí, o para los que practican Ashtanga, comienza, bueno, ok, quieres practicar Ashtanga, 20 exactamente. minutos de saludos al sol. Exactamente. Es así. 108 saludos al Para, sol. ok. Te puedo asegurar que vas a terminar sin ansiedad. Sí. Nunca hice 108 saludos al ¿No? sol, un día Son lo voy a hacer. mágicos, mágicos, son mágicos. Mágico. Sí, Bien. Así que sí, o sea, la práctica del saludo al sol también funciona como una cuestión hasta purificadora. por supuesto, claro que sí. ¿No? No una cuestión solo física de aflojar un poco el cuerpo y demás, Ujú. sino combinado con la respiración y según el estado en el que te encuentres, es verdad, terminas a hacer, por ejemplo, cuando yo practicaba Ashtanga, también terminas de hacer los 10 saludos al sol y te quedas como en un estado, bueno, ok, Quedas ahora voy a en comenzar la neutro, práctica de Asana. quedas en neutro, ¿sí? En neutro, exactamente. Ajá, Sí, sí. Así que bueno, primer receta, saludos al sol. exactamente. Bien, Primera receta, saludos al sol. Ahora, otra bien. receta que les puedo dar desde el punto de vista de mindfulness es crear su propio
compás moral. ¿Qué pasa? Normalmente estamos acostumbrados. ¿Qué pasa con el tema de la ansiedad? Cuando necesitamos cambiar la percepción o cambiar la manera en la que estamos pensando, porque son nuestros pensamientos los que nos están produciendo la ansiedad. Entonces, obviamente es la percepción que yo le estoy dando a la situación, no lo que está pasando, lo que me produce la ansiedad. Porque yo puedo estar en una situación muy peligrosa y mantenerme calma y saberla manejar. O puedo estar en una situación muy peligrosa y entrar en pánico. Entonces, es mi percepción de lo que está sucediendo. Para cambiar esta percepción, que sería como el tercer paso, después que ya le dimos a ese botón de reset con los saludos al sol o el movimiento, tenemos que preguntarnos. Y ahí entra algo muy importante, que es utilizar la curiosidad. Siempre con la ansiedad, utilizar la curiosidad, cultivar la curiosidad es muy importante, porque es lo único que te va a abrir la percepción y te va a hacer pensar diferente. Entonces, después que todo esto pasó y que ya yo bajé la intensidad y que ya reseteé mi estado emocional, entonces, ¿cómo puedo pensar diferente sobre este tema que me produjo la ansiedad? ¿Cómo puedo pensar diferente? Y es muy difícil, hay muchísimas personas que en este punto nos bloqueamos y decimos, no puedo pensar diferente sobre esto. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar diferente sobre esto? Una de las herramientas básicas es tener tu propio moral compass, tu compás moral. No importa lo que diga la religión en la que creciste, la sociedad, tu familia, ¿qué es para ti honestidad? ¿Qué es para ti el derecho de palabra? ¿Qué es para ti la compasión? Son ciertos comportamientos y ciertos valores básicos con los que trabajamos en mindfulness, que normalmente los básicos son 16, hay muchísimos más. Que con estos valores básicos tú creas tu propio concepto de cada uno, porque normalmente no los tenemos definidos. Es como que es algo que está ahí, pero de repente para mi familia honestidad es una cosa, pero para mí es otra. O para la sociedad en la que yo crecí es una cosa, pero para mí, después de todo lo que yo he vivido, es otra. Entonces, definir eso y tenerlo ahí como tu caja de herramientas para pensar diferente. Porque en este momento pasas por una situación difícil y tú dices, bueno, tengo mucha rabia, ok, ¿cómo puedo cultivar la compasión? ¿Qué es compasión para mí? Bueno, de repente compasión para mí es simplemente hacer los saludos al sol y no quedarme con toda esa rabia adentro. Y eso es autocompasión, por ejemplo. Entonces, trabajar en eso. Hay un app que es gratis y se llama 16 Guidelines. Son las 16 guías. Es gratis y las tiene. Entonces, yo las tengo así en papelitos, pero también están en el app. Y son muy buenas porque tú lo que haces es que estás ansioso, hiciste todo lo que tienes que hacer y sacas una y ves que te dice la tarjeta, te dice kindness. Entonces tú dices, ok, kindness. O, por ejemplo, sacas compasión o sacas coraje, que es valentía. Ok, ¿cómo puedo pensar yo? Estoy ansioso porque, bueno, me da miedo el virus, qué sé yo. Ok, valentía. ¿Cómo puedo pensar yo sobre esta situación con valentía? Y te tomas unos minutos para hacerlo. Y te permites, con autocompasión, te permites pensar diferente sobre ese tema. Entonces, ahí comienza un trabajo, pero hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo, que es lo más importante. Sí, yo pienso que más que nada ahora, estos últimos días, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, o por lo que se ve de cómo está Estados Unidos u otros países que están de repente con un montón de, bueno, de contagios y todo esto, ¿no? La gente toda alimentada por los medios de comunicación y demás que no te dan las noticias buenas. No, para nada. Las malas, ¿no? A uno le agarra como esa sensación de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, o entonces de repente, primero, me parece a mí, hay que saber identificarla, qué es aquello que me da miedo, ¿no? Hablando ahora de lo que está pasando en los últimos días, ver qué es lo que me da miedo de la situación, por qué me pone ansioso, de repente qué es lo que me da miedo, que me contagie, el salir afuera, estar cerca de la gente. Sí, porque a veces ni sabemos, dentro de tantas cosas, el espectro de miedo que hay, no sabemos a qué es a lo que le tenemos miedo exactamente, ¿no? Claro. Como tú dices, ¿no? Sí, no está definido. Entonces, si a eso yo lo alimento con lo que veo por tele o lo que veo en YouTube, o lo que me entero por las redes y cada vez más y me alimento con eso, de repente me va a agarrar un montón de sensaciones extrañas que capaz que yo nunca las he sentido. Claro, claro. ¿No?
Ahí te fuiste, ahí estás. Y Ok. ahí estoy, sí. Y de repente, bueno, está bueno eso que dices tú de saber cómo, cómo identificar qué es aquello que me produce la ansiedad, ¿no? Por Claro, ejemplo, porque así lo ahora, puedes limpiar un claro, poco. por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando, ok, ¿qué es lo que te genera ansiedad? El estar todo el día encerrado, el saber que si Ujú, sales te puedes contagiar si estás cerca de otra ujú. persona, Las o por noticias, ejemplo, bueno, sí, o por ejemplo aquí en Argentina que se está viniendo el frío, y bueno, ah, sí, sí, porque ustedes están al revés que nosotros, es cierto, claro, sí, sí, aquí cierto. empezamos a explotar, ¿no? Entonces, bueno, saber de qué manera y una vez que lo identifiqué, saber cómo me enfrento a eso. ¿Cómo puedo trabajar distinto con respecto a eso? Sí, a lo mejor es, bueno, enfocarme en la gratitud de lo que me puedo enfocar o simplemente, mira, hay una cosa muy importante que yo le aprendí de los presos políticos y de la gente que ha estado ¿cómo se llama esto? En confinamiento y en ¿Ah? eh, Sí, en los campos de campos de concentración, eso. concentración, exactamente. Y es hacer un horario. Esto es clave para no caer en una ansiedad muy extrema. Hacer un Ajá, horario de lo que vas a hacer en el día y tratar de cumplirlo. Lo mayor, tienes tu horario y tú puedes ser flexible en tu horario a medida que el día va cambiando, pero tener un horario te va a ayudar a no volverte loco, porque siempre tienes algo que hacer, siempre tienes algo que hacer, siempre estás en el momento presente. Traes la atención plena al momento presente porque tienes algo que hacer. Mantenerse ocupado es lo más importante para no caer en depresión y ansiedad cuando estás aislado o confinado sin poder salir. Eso es sí. algo muy importante para prevenirlo. Armarte un schedule diario y dice, bueno, Exactamente. me levanto a tal hora, no sé, me pego una buena ducha, desayuno, hago mi práctica de yoga, Exactamente. Así. tengo un momento de ocio, después almuerzo, después hago esto, así hasta el final del día. Hasta la hora que te vas a acostar a dormir. Y que incluya Claro, ejercicio físico y que incluya. Y aprovechar que estamos dentro para eso, la autocompasión, el autocuidado. Bueno, ahora voy a comer bien, ahora sí tengo tiempo para hacer este tipo de comida. Lo que pasa es que cuando estamos en ansiedad no podemos pensar ni siquiera en eso, sino la queremos claro. tapar, 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 tapar. Entonces, hay que hacer todo este reset para poderse hacer su horario y tratar de cumplirlo a la cabalidad. Sí, y aparte, bueno, yo les comentaba también a la gente que nos está viendo, en otras charlas que hemos tenido, que a veces estos momentos de confinamiento sirven de repente para empezar a explorar cualidades que uno no sabía que las tenía Claro, claro. o ideas nuevas. Y mira, a nosotros en el estudio de yoga nos pasaba lo siguiente, de repente estábamos mucho tiempo en el estudio físico, Sí. pero no teníamos el tiempo suficiente Mm. para dedicarnos más a la cuestión de esto Online. Claro. online, ¿no? Y ahora que tenemos tiempo para dedicarnos a esto, de Sí. repente, bueno, yo tengo mi home office yogi que me armé aquí en el living Ujú. y de repente me di cuenta que esto también lleva un montón de tiempo Sí. y de repente empiezan a aparecer cuestiones nuevas, por ejemplo esto, como hacer un vivo contigo, tú que estás, Exacto. bueno, muy lejos de Argentina, que los mismos alumnos nuestros conozcan a nuestros amigos que están también fuera del país y que nos acompañan y empezar a Sí. hacer cosas que quizás en otra situación no Mm. hubiesen aparecido. Así es, aprovechar las oportunidades. Claro, Exactamente. Y la curiosidad, eso de pensar diferente. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? El mundo cambió en un segundo. Ahora, ¿cómo puedo yo pensar diferente y usar mi curiosidad y mi creatividad? ¿No? claro. Ujú. Sí, mira, el otro día estaba hablando con Edimar, nuestra amiga Sí. de Panamá, Ujú. y me decía, a modo de broma, me decía, que viva el coronavirus. Porque empezaron a salir un montón de ideas nuevas, haciendo un poco de Sí. brainstorming, Claro. y de repente, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué ahora no probamos con esto? Y fíjate de bajar, no sé, el app Zoom, Sí. y armamos unas videoconferencias grupales, y hagamos esto y acá. Y quizás en el día a día, cuando tú estás sobreocupado, no tienes ni tiempo No para pensar tienes en eso, tiempo. No tienes tiempo. Y ¿no? lo que hablamos de mantenerse ocupado, entonces ya no hay excusas, es usar la creatividad de ponernos a trabajar en lo que tienes que hacer y sobre todo cuando te pones a trabajar para esto que estamos haciendo, dar información a otra gente, ayudar a otros, se te olvida la ansiedad, se te olvida el estrés porque estás ocupado en lo que estás haciendo y eso hace que se te olvide la ansiedad y se te olviden los problemas. Seguro. Sabes, hoy no me acuerdo en dónde lo escuché. Me parece en la televisión.
que decía, toda la gente que trabaja todo el día después anda quejándose y diciendo, ¿cómo me gustaría estar en casa? O Así ¿cómo me es, gustaría estar una semana en casa? Bueno, así ahora es es, el momento de hacerlo, así es. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y lo más importante en estos tiempos, me parece a mí también, es trabajar un poco esto mismo que has dicho tú, la compasión, pero también para con uno mismo y para con los demás, la Claro, tolerancia, exactamente. Sí, ¿no? porque Porque, estamos todos, por lo menos hay gente que, los dos polos opuestos, ¿no? Hay quien necesita esa conexión social y quiere abrazar a su familia, como hablábamos el otro día, y quiere abrazar a sus amigos y quiere estar con la gente que, y no puedes, estás apartado, pues. Y hay otra gente que más bien estás con tu familia 24/7. Entonces, te comentaba el otro día, como decía el maestro Ram Dass, que decía, ajá. si crees que estás iluminado, voy a pasar una semana con tus padres. Bueno, es como que Sí. sí, y es así, porque siempre nuestra familia, nuestra gente cercana son los que nos muestran nuestro lado oscuro a veces, muchas veces. Entonces, aprender a tener esa compasión en las relaciones en estos momentos es muy importante. Entonces, no solo hacer estas cosas por uno, sino por la gente con la que uno convive también. Claro, y porque yo pienso también, un gran número de personas no está acostumbrada a estar todo el No, día en la casa, mirando a tu marido o a tu mujer y a tus hijos sí, todos los días, se todo el hace día, y difícil. bueno, y empiezan a aparecer roces o cosillas ahí de que, bueno, de Seguro, la misma sí, es convivencia, normal, ¿no? es normal. Y bueno, sí, el antídoto para eso es la compasión, no hay otro, es la compasión. Sí, es lo que hay, nos tenemos que quedar aquí tranquilos y bueno, me gustaría saber si los que nos están viendo tienen alguna pregunta para hacerle a Vero, la pueden escribir aquí y nosotros la comentamos. Si hay alguien, alguna pregunta, por más tonta que sea, la charlamos por aquí. Este, me Bueno, parece a mí que también lo que hace la práctica del yoga o del mindfulness o todo lo que venimos hablando es decir lo siguiente, por ejemplo, ok, tengo ansiedad, me quiero sacar la ansiedad de encima y me parece que es transitar ese momento. sentarte con tu ansiedad, sí, A ver, sí. ahí dice Shai, que es una amiga nuestra del estudio. Sí, bueno, pregunte, Pregunte, pregunte. pregunte nomás. Yo sufro de trastorno de ansiedad. Ferro 6361. Sí, bueno, cuando sufrimos de trastorno de ansiedad, yo siempre recomiendo ya practicar mindfulness a un nivel un poquito más terapéutico, ¿no? Practicar lo que es el CBT, que es el Cognitive Behavioral Therapy, que te ayuda a Ajá, cambiar tus comportamientos. Te enseña cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, es ajá. un programa muy completo porque te ayuda a cambiar tu comportamiento, a darte cuenta, a Ujú. ponerte bajo la lupa tú mismo y a saber qué acciones tomar. Y realmente la ansiedad baja muchísimo Ah. con eso. Acá dice Ferro 6361, que se llama Lorena. Dice, espera que voy a abrir aquí el... dice, yo sufro de trastorno de ansiedad, es muy difícil al punto de no poder respirar. Ajá, Y sí. aquí Shai pregunta también, ¿qué pasa si siempre fuiste ansioso y ahora no tenés nada de ansiedad? Necesitaba aislarme, creo. Estoy en mi mejor momento, alejada de todo. Claro, porque normalmente las personas que, que tendemos a aislarnos Sí, del mundo, pues ahorita esto es lo nuestro, somos los expertos del tema. Entonces, no estamos en ansiedad porque el mundo, como que el mundo se adaptó a nosotros, no nosotros al mundo. Entonces, claro, no estás en ansiedad porque estás en tu zona de confort, en lo que estás acostumbrado, ¿no? claro, mira, y acá tenemos otra opinión que Paradójicamente. dice, recién Shai comentaba que necesitaba aislarse y alejarse un poco de todo y le bajó un montón los niveles de ansiedad. Y por otro Sí, lado, acá tenemos otro comentario que dice, el encierro es muy difícil. es muy difícil, sobre todo para las personas que son muy, bueno, muy energéticas y que están acostumbradas a ser muy activas y que trabajan mucho, están fuera de la casa, estar en un solo lugar es muy difícil. Entonces el tema de mantenerse ocupado es lo más importante y hacer ejercicio. Hacer ejercicio Sí, es lo más importante. algo, o no sé, cocinar, bueno, no tanto porque si no uno engorda mucho, pero, pero bueno, Sí, puede ser pero cocinar, pintar, sí, y digo, por ejemplo, yo cuando comienzo los programas, la primera semana siempre recomiendo a la gente que haga un detox de todo. Entonces, un detox de limpiar
noticias, de limpiar cuáles son las fuentes que estoy consumiendo, de los alimentos, de todo. Y una de las cosas que limpia mucho y que baja los niveles de ansiedad es el agua. A veces no tomamos agua durante el día. Yo siempre tengo una botella de agua de vidrio conmigo, fría. Muchas veces simplemente agarrar la botella de agua fría te calma la ansiedad. Incluso esto que estábamos hablando ahorita de que comienzan los roces dentro de la casa y cómo comunicarnos con los demás. 2 tips básicos para cuando te vas a comunicar con una persona y estás demasiado ansioso. Una, ten siempre un vaso de agua frío en la mano. Eso te va a ayudar a calmar las sensaciones del cuerpo mientras necesitas hablar. Y cuando ya estás muy ahogado o estás muy, toma un poco de agua y puedes seguir adelante. El agua siempre calma, el agua siempre calma. Y el segundo tip es que cuando vas a discutir con alguien, tu pareja, tu familiar, el que sea que estás en la casa y tú vas a discutir, siéntate al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque están en el mismo equipo, porque quieren llegar a un acuerdo, no se sienten uno frente a otro, ¿no? Y eso es una técnica que aprendí de Gabriel Roar, que es un experto en esto, y realmente es una técnica buenísima, porque al sentarte tú uno al lado del otro es como, ok, vamos a llegar a un acuerdo, estamos en el mismo lado, estamos en el mismo equipo, no de frente que nos confrontamos. Y eso es algo muy importante. Claro. Mira, aquí preguntan, con respecto a esta situación, el miedo a la muerte de un hijo, ¿cómo lo manejamos? Bueno, el miedo a la muerte de un hijo. De un hijo. Bueno, como cualquier otro miedo, porque nos estamos poniendo en una situación que no ha pasado, que no existe, que está en el futuro, que es simplemente un futuro potencial. Y es lo único que estamos viendo. Pero que no existe. No existe. No existe. Y el tema del miedo con la muerte es, bueno, hay que aprender un tema de aceptación con la muerte, pero realmente, ¿qué es lo que le tenemos miedo a la muerte? ¿Es a la muerte como tal? ¿O es a las consecuencias de esa muerte? ¿O es al apego? ¿O es al dolor físico que viene acompañado? Claro. ¿Cuál es el miedo que está ahí detrás? ¿No? Claro. Sí, acá preguntan también, ¿la fibromialgia puede ser una consecuencia de la ansiedad? De un lado y del otro, ¿no? Porque detrás de la fibromialgia hay un tema emocional, hay un tema muy emocional ligado a lo que es para mí ser mujer. Entonces, ¿qué es lo que está ahí detrás? ¿No? Hay una creencia base, muy, muy, muy base, pero sí, es un círculo vicioso porque ese tipo de trastorno crea mucha ansiedad, genera mucha ansiedad. Claro. Porque es algo físico, ¿no? Entonces, afecta mentalmente. Sí, yo pienso que a veces cuando tú no terminas de entender bien el tema de las emociones, si no lo puedes resolver a nivel sutil, digamos, tarde o temprano te bajan al cuerpo para que lo experimentes en el plano material. Sí, porque es como alguien que te está diciendo algo y no lo escuchas y hasta que va subiendo la voz y te va gritando. La única manera que tiene el subconsciente de comunicarse contigo es a través del cuerpo. Claro, llega un momento que, plum, se te pasa como al cuerpo físico, se materializa y puede bajar de diferentes maneras. Sí, porque los pensamientos que producen esos bioquímicos en el cuerpo durante tanto tiempo, ya se hace algo crónico y pues genera una condición. Claro, sí, el cuerpo te avisa todo el tiempo, ponen aquí, y sí. Y sí. Así es. ¿Y qué opinas tú sobre las medicaciones que se dan contra la ansiedad? Por ejemplo, no sé, Rivotril o... Mira, a mí no me gusta decir nunca que la gente, no te mediques, no me gusta decir eso porque me parece que es una decisión muy personal y depende mucho de caso a caso, ¿no? Pero sí creo que hay maneras de, si necesitas la medicación, comenzar a dejarla entrenando tu mente. Claro. Hay maneras de hacerlo, y si estás experimentando ansiedad por primera vez o síntomas que antes no habías experimentado, trata de aplicar todas estas técnicas, buscar un terapeuta, buscar a alguien que te ayude con mindfulness para poder manejar esos síntomas desde la parte psicológica. Creo que la mezcla de las dos cosas funciona muy bien en casos extremos, medicación y terapia, pero también si no es tan excesiva, se puede manejar entrenando la mente. Sí, igualmente has visto que con el tema de las medicaciones, cada caso es muy particular y bueno, y hay que, el terapeuta o el médico verá qué es lo necesario para cada persona y demás, ¿no? Pero a mí me parece, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. Mi abuelita que tiene 95 años,
hace desde los últimos 20 o 30 años que toma medicación para dormir, porque tiene también, es medio ansiosa. Entonces, de repente, Ok. cuando a una persona le pasa eso, el día que no tiene la medicación para dormir, no duerme, Te haces dependiente, sí. ¿no? Sí, Te sí. empiezas como a ser cada vez dependiente y Mm. dependiente y No, dependiente, y también a los tal punto efectos que sí, secundarios que trae a veces esa medicación por tanto tiempo. claro, ¿no? Y el organismo lo empieza a asimilar que cuando tú no tienes eso, Sí, terminas peor, ¿no? exactamente. Sí, te hace un efecto rebote, sí. Te hace el efecto rebote, claro. No lo Sí, tienes y te encuentras peor que antes, sí, sí. ¿no? Estoy de Así acuerdo, que, sí. no, de eso de acuerdo contigo que a veces el tratamiento o la terapia que te da el médico, combinado con mindfulness o con yoga o con meditación, Sí, pero eh, yo no lo sustituiría únicamente por una pastilla. Yo no trataría la ansiedad únicamente con una pastilla, porque está viniendo de nuestra percepción. Entonces, que claro, tiene un efecto químico en el cuerpo, bioquímico, claro que lo tiene. Pero si aprendemos a controlar nuestros pensamientos y aprendemos a pensar de una manera más compasiva, pues sí, eso tiende a cambiar. sí. Igualmente a mí me parece que el trabajo más difícil es esto de el darse cuenta. 100%, claro que sí. Es Claro el que trabajo sí. más difícil, el Sí, darse cuenta. Porque quizás a veces uno no se da cuenta y vive enloquecido todo el día y estás estás todo el día así y de repente tú dices, yo soy así, es mi estado natural estar ajá. así. Sí, no. Sí, no, para nada. Y Es así. decir, no, estoy, no sé, soy una persona que está mucho más acelerada que otras, ¿no? Sí. Aquí dicen, no porque tampoco es la solución, yo la tomé 3 meses y me ayudó, pero el cambio está en uno. Sí, Exactamente, sí. Sí, sabes que si la toma, o sea, es como, bueno, ahora por la emergencia, porque bueno, los síntomas son muy tal, pero tienes que trabajar igual en la situación que te la está causando. sí, No puedes huir de ella, ni dejárselo a una sí, pastilla para que te lo resuelva. no, claro. Ujú. Sí, yo pienso con el tema de la medicación es muy particular de cada caso, porque Sí, bueno, porque capaz que también depende si tienes alguna condición, ¿no? Ya, bueno, eso ya tendrá que ver con un es, psiquiatra y otro tema. Ujú. claro, es otra cosa, porque a veces puede, no sé, ser cuestiones hasta del sistema nervioso Sí, exactamente, por eso. o Un algo que, desbalance bioquímico en el cerebro, bueno, ya sí, ahí un tienes montón de que, cosas. sí, Como hay gente, o sea, que de repente entra en depresión y no sabes por qué entra en depresión y capaz que claro, es una reacción química del cerebro, sí, sí, exactamente, ¿no? La ansiedad y la depresión también están medio ligadas, totalmente, sí, sí, muy ligadas, muy ligadas. ¿no? A mí me ha pasado, yo conocí una persona que también había entrado hace unos años en una depresión muy fuerte y le habían dicho, o sea, los médicos, los doctores, que entraba en depresión por una cuestión química del cerebro. No, no porque, uy, le pasó algo y se deprimió, sino el mismo cerebro habrá hecho unas conexiones medio extrañas y entró en depresión, pero esa persona era muy consciente de que estaba deprimida, entonces le agarraba un ataque de ansiedad tan grande porque quería salir de la depresión y no Depresión, no, podía, claro, sí, ¿no? sí. Y era como una mezcla de depresión con ansiedad. Acá pregunta, ¿cómo trabajas la tolerancia y la compasión? La tolerancia y la compasión. Bueno, como hablamos ahora, definiendo tu compás moral, como hablamos, definiendo qué es para ti compasión, qué es para ti tolerancia. Y haciendo todo esto que hablamos ahora de identificar por qué necesitas la tolerancia, por qué necesitas la compasión. Y bueno, nada, hacer esto que hablamos ahorita, estos puntos que hablamos de identificar qué es lo que está pasando para poder bajar la intensidad, para poder decirte cómo pienso diferente. Cuando tú te das el permiso de pensar diferente, ahí puedes aplicar la compasión, ahí puedes aplicar la tolerancia. Porque desde el mismo Claro, pensamiento, como decía Albert Einstein, la misma mente que creó el problema no la puede resolver. Tienes que pensar no, diferente para poder aplicar una compasión que está en ti. Todos tenemos la capacidad de ser compasivos, simplemente tenemos que claro. aprender a hacerlo. ¿Cómo hacemos para hacer que las cosas externas no te afecten y se te queden? Ah, ¿cómo hacer que las cosas externas no te afecten? Pratyahara. Ajá, ah. Bueno, Ajá. hacer que no te afecten.
Bueno, va a depender de ti, va a depender de cómo ves y también de cómo aceptas las cosas, ¿no? Si las aceptas o no. En el momento que tú aceptas que algo allá Claro. afuera es como es y que tú no lo puedes cambiar, eso ya te da un poder en ti. Para decir, Ajá. bueno, eso afuera es así, eso yo no lo puedo cambiar. Radical acceptance, ¿no? Ok. Como no podemos cambiar la situación que estamos viviendo todos ahorita, eso no lo podemos cambiar, tenemos que aprender a aceptarlo. A veces la rabia no nos permite aceptar lo que está pasando. Claro. Entonces el primer Es paso es así, aceptar. Ujú. sí. Es así, bueno, y hay que aceptarlo y es así, Sí, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquí que dieron el anuncio en Argentina, que apareció, bueno, nuestro presidente y dijo, muchachos, 15 días más. y ya está. ¿Qué vas a Y hacer? bueno, y listo. Aceptarlo y ver cómo puedo pensar diferente. Y sí, Curiosidad, ¿no? con curiosidad. Con curiosidad. Sí, cultivar la Eh, curiosidad es muy importante, porque cuando tenemos miedo, nos preocupamos, siempre nos hacemos preguntas. O sea, que sí, estamos acostumbrados a hacernos preguntas, porque nuestra mente analítica cuando se preocupa se hace preguntas. ¿Cómo voy a hacer para resolver esto? ¿Y qué voy a hacer si pasa esto? ¿Y cómo va a hacer tal cosa? Te estás haciendo preguntas, pero usa esas mismas preguntas, esa misma mente analítica con curiosidad. claro, Con curiosidad. Ese es el truco. sí. O mira, en relación a la pregunta última que nos hicieron, Sí. a veces pasa, viene una persona y de repente te dice, no sé, Vero, ¿sabes qué? Eres una muy mala persona. Y tú te quedas mal porque te quedas pensando de repente, pero esta persona me dijo que soy muy mala persona, entonces realmente seré una muy mala persona y habré hecho algo mal y que esto, que lo otro, y de repente a veces cambiar el foco Sí, es, bueno, ok, si dice que yo soy muy mala persona, bueno, pero el pensamiento es de él, no mío, exactamente. Sí, sí, y ¿no? ya está. O, o de repente si una persona se enoja contigo, bueno, tendrá doble trabajo, enojarse y desenojarse. Claro, claro. Y bueno, y si te afecta demasiado, entonces hay que ver ahí porque qué pasa con la culpa, ¿no? No, dejarlo ir. No te tienes que sentir culpable por eso. Sí, pero la mente se empieza a Claramente, poner loca, claro, sí, seguro. cuando aparece algo externo que te empieza a afectar y de repente quizás tú no Bueno, tienes nada que y ver. cómo lo digerimos. El problema es cómo lo digerimos, no lo que pasa. Alguien viene y te Claro, trata mal, ¿cómo lo digieres tú? Puede ser que en el primer momento de impacto te sientes mal, pero después es lo que tú dices, decir, bueno, no, pero analizarlo, digerirlo, procesarlo y ok, sí, es no así. quedarse ahí. Es más, es más un trabajo de autoanálisis y ver qué está Eso, sucediendo adentro. eso, exactamente. Toma de Sí, conciencia de lo que está pasando. acá dicen, palabra clave, culpa, Ah, la culpa. la culpa. En sí es como que todas las sensaciones están relacionadas, me parece. La depresión, la Claro. ansiedad, la culpa, ¿no? Y cuando haces Eh, esto, comienzas a abrir una caja de Pandora que comienzas a ver todas esas emociones que no querías ver, porque a y empieza a salir, la ansiedad viene cuando también estamos en negación de muchas emociones. Entonces la ansiedad te grita, hey, mira, no te estás dando cuenta de esto que está pasando aquí. claro. Entonces, cuando empezamos a hacer este proceso del que hablamos hoy y empiezas a descubrir todas esas emociones, te empiezas a dar cuenta que detrás de esa ansiedad hay culpa, hay miedo, hay vergüenza, hay una cantidad de cosas que no sabías que estaban ahí. Y ahí es Hay de cuando todo. empiezas a limpiar el closet. Sí, pero limpiar el closet lleva tiempo y a veces Claro, no es cuesta. un día de otro, porque es un trabajo de autoobservación, ¿no? Cada vez que Claro. reaccionas y te observas, te analizas, pones pausa, que de eso se trata, ¿no? Poner pausa, entrar en un Ajá. slow motion y analizar tus pensamientos, tus emociones, las sensaciones físicas y cómo todo está ligado. Claro. Aguárdame que voy a buscar el cargador del iPhone que me estoy quedando, me estoy por Sin morir. materia. Ahí vengo y si quieres, Sí. sigue, Vamos a sigue ver si conversando. alguien tienen alguna otra pregunta o algo más de lo que quieran que hablemos. Es como si estuvieran hablando de mí. Sí, bueno, Aquí a estoy. todos nos pasa, pero cultivar la honestidad, cultivar la curiosidad, lo vuelvo a decir, la honestidad, ese de autoobservarnos y la curiosidad de preguntarnos cómo podemos pensar diferente, Aquí siempre y estoy. cuando, siempre y cuando podamos pensar, porque la ansiedad no nos deja pensar, por eso es que hay que Seguro. bajar la ansiedad, bajar la intensidad siempre. Todos nos sentimos identificados. Van y Curiel. Es mi hermana.
Así que me parece que está más que claro todo lo que charlamos y han Sí, sido herramientas muy buenas para tener en cuenta en el día a día sí, y más en estos días, sí. Así que bueno, ya ¿no? Para, saben que pueden buscar lo de los 16 guidelines. Yo lo voy a dejar, voy a hacer un post con el link para que lo vean de esto, hay ok, un app que es gratis, que tiene todas las 16 actitudes guidelines. que tenemos Ok, que cultivar, de las que hemos estado hablando, la paciencia, la honestidad, la curiosidad, la compasión, todos estos valores que necesitamos cultivar y definir para nosotros mismos. perfecto. 16 guidelines. Sí, nos van a ayudar a cómo Oh, pensar, cómo actuar, cómo relacionarnos con otros y cómo conseguir motivación, sentido en la vida. Para eso bien, nos van a servir. perfecto. Así ¿Ok? que para los que están viendo, la buscan en el App Store, que está ahí, 16 Sí, guidelines. es gratis. Uh-huh. Bueno. Ok. Si alguien más quiere hacer una última pregunta, porque estos videos en vivo se cortan a la hora Sí, ya y se nos va a duran cortar. 60 minutos y estamos ahí a punto. Hola Nico, este, pero bueno, Bueno, mientras tanto también les comento que la pueden seguir a Vero en su perfil de Instagram, Vero Curiel Yoga, ¿verdad? así es. Así Vero Curiel es. Yoga, síganla y la conocen un poquito mejor a través de sus posts. Gracias. Gracias, ¿Eh? Agustín, por haberme invitado y por, bueno, para hablar de este tema porque me parece que es muy importante y que le va a servir a mucha gente. ¿No? Así es, ¿no? Y bueno, y gracias a ti por aceptar la propuesta de volver a reunirnos Claro aquí que después sí. de tantos años, Así es. Y seguiremos ¿eh? haciendo más cosas por ahí. Y seguiremos haciendo más cosas juntos y también para que los chicos vayan conociendo a nuestros amigos que tenemos no solo acá en Argentina, sino también por todo el mundo. Por todo el mundo. Y, y que todo sirva para seguir creciendo juntos. Sí, seguir creando comunidad, que es muy importante. Gracias por eso. ¿Eh? Bueno, Vero, gracias Bueno, un beso grande. por Gracias la a charla. todos por acompañarnos. Y bueno, Gracias a todos por estar ahí. Y les recuerdo que la charla va a quedar grabada, este video ok. queda grabado por 24 horas en la Sí. historia, por si lo quieren volver a ver. Va a estar colgado hasta mañana, hasta las 6 p.m. hora Argentina, 5 p.m. hora Canadá, Canadá, Miami, New York. New York, Bien, exactamente. Así es. así que bueno, Mil bueno, gracias. Vero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Un y nos beso. vemos en un próximo encuentro Claro seguramente. que sí. Bueno, Un saludos beso. y que tengas un buen lunes. Igual. Feliz semana. Hasta luego. Chao. Buena semana.